Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y este video tutorial vamos a explicar sobre lo que son los problemas de lectura en una base de datos. Los efectos de lectura en una base de datos, según el estándar ANSI ISO SQL 92, se refiere a 3 efectos de lectura en una base de datos diferentes cuando la transacción 1 lee datos que podrían haber cambiado en la transacción número 2. Los efectos de lectura de una base de datos consta de 3 lecturas: lecturas sucias, lecturas no repetibles y las lecturas fantasmas. Para el siguiente ejemplo, se ejecutan 2 transacciones. La primera ejecuta la consulta 1, entonces una segunda transacción ejecuta la consulta 2 y la comete. Por último, la primera transacción ejecuta la consulta 1 de nuevo. La consulta usará la siguiente tabla de usuarios con ID, nombres y edad. Muy bien, vamos a las lecturas sucias. Una lectura sucia ocurre cuando se le permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificado por otra transacción concurrente pero todavía no se ha cometido. Entonces, en el ejemplo, la transacción 2 cambia una fila pero no la cometió aún. La transacción 1 entonces lee los datos sin cometer. Entonces, en esta lo que hace la consulta número 1, que lee los datos, lee el dato del ID número 1, y la consulta número 2 al mismo tiempo hace una modificación de la misma tabla y de la misma columna de la base de datos y en la misma fila. Muy bien. Entonces, si ahora la transacción número 2 deshace sus cambios ya leídos por la transacción 1 o realiza otro cambio, entonces los datos que se han recuperado en la transacción 1 serán erróneos. Entonces, en esta lectura, la base de datos permite leer lo que se ha modificado en la consulta número 2, aunque no se han cometido aún. Entonces, si el usuario cancela lo que es la escritura en la base de datos con el rollback, entonces lo que es la transacción número 1 tendrá un error en lectura porque te estaría leyendo un usuario con edad de 21 años en el cual no existe porque se ha cancelado. Eso es a lo que se refiere una lectura sucia. Una lectura no repetible. Una lectura no repetible ocurre cuando en el curso de una transacción una fila se lee 2 veces y los valores no coinciden. El efecto de la lectura no repetible puede ocurrir en una implementación de concurrencia mediante bloqueo cuando no se efectúan estos al hacer un select, o cuando los bloqueos se liberan nada más terminar la operación select. Cuando se usa el método MVCC, o sea que este método se refiere al control de concurrencia mediante versiones múltiples. Es un método para controlar el control de accesos, generalmente usado por el sistema de gestor de base de datos para proporcionar acceso concurrente a los datos y en el lenguaje de programación para implementar concurrencia. Bien. Las lecturas no repetibles pueden aparecer cuando se relaja el requisito de que al cometer una transacción afectada por un conflicto, esta debe deshacerse. Muy bien. En este ejemplo, la transacción 2 comete correctamente, o sea que hace la inserción correctamente, o lo que se le conoce como
una actualización, lo que significa que sus cambios a la fila con ID 1 debería hacerse visible. Sin embargo, la transacción 1 ya ha leído un valor distinto para la edad en esa fila, que era la de acá. En los niveles de aislamiento de serializable y repeatable read, el sistema gestor de bases de datos relacional debería devolver el valor antiguo. En los niveles real committed y real uncommit, el sistema gestor de base de datos relacional debería devolver el valor nuevo. Esto es una lectura no repetible. Una lectura fantasma. Una lectura fantasma ocurre cuando durante una transacción se ejecutan dos consultas idénticas y los resultados de la segunda son distintos de lo de la primera. Esto puede ocurrir cuando no se realiza un bloqueo de rango al realizar una operación select o un where. La anomalía de la lectura fantasma es un caso particular de las lecturas no repetibles, cuando la transacción 1 repite una consulta acotada en rango select o where, y entre ambas operaciones la transacción 2 crea un insert, una nueva fila, en la misma tabla que entran dentro de esa clausura where. Nótese que a la transacción 1 ejecuta la misma consulta dos veces, que es la misma consulta, que son estas dos, que es la consulta 1, y aquí mismo se repite con la misma consulta. Si se mantiene el mayor nivel de aislamiento, los resultados de ambas consultas coincidirán. De hecho, es lo que se pide en una base de datos, operando al nivel de aislamiento serializable. Sin embargo, a niveles de aislamiento menores pueden obtenerse resultados distintos. Al nivel de aislamiento, la consulta 1 bloquearía todos los registros con la edad comprendidas entre 10 y 30 años. Al momento de ejecutarse, esta consulta debería de bloquear todos los registros para que no pudieran hacerse más lecturas o escrituras de la misma en todos los usuarios que estén comprendidos entre el rango de las edades de 10 a 30 años, y deberían de bloquearse. En modo de repeatable read, el rango de 10 a 30 años no se bloquearía, permitiendo las inserciones, de modo que la segunda ejecución de la consulta 1 se incluirían las nuevas filas en su resultado. Entonces, después de hacerse esta inserción con lo que es el repeat table read, en este rango sí se podrían hacer las inserciones correspondientes y posteriormente mostrarse en la siguiente consulta todas las, incluyendo la inserción que se ha creado anteriormente. Muy bien, eso es todo lo que tenemos sobre lo que es las lecturas, los problemas de efectos en lectura. Y muchas gracias.